Bienvenidos. En esta oportunidad hablaremos de las teorías del comercio internacional para entorno económico. Estaremos presentando a Amalia Cristina Páez, Catalina Romero Lesmes y Laura Garzón Rodríguez. Resumen. El contenido de la Guía 1 acerca al lector a los elementos básicos de las teorías del comercio internacional. En primer lugar, siguiendo una línea de tiempo, se hace la revisión conceptual de las principales teorías del comercio internacional y se pone en práctica lo aprendido analizando el desempeño de una pequeña empresa dentro del contexto económico nacional e internacional. Adicionalmente, se discute sobre la ventaja competitiva de la empresa ejemplo y del sector económico al cual pertenece, tomando como referencia el nivel de competitividad de Colombia a nivel mundial. Palabras clave: teorías del comercio internacional, competitividad, Colombia. Abstract. The content of Guide 1 brings the reader closer to the basic elements of international trade theories. First, following a timeline, a conceptual review of the main theories of international trade is made, and what is learned is put into practice, analyzing the performance of a small company within the national and international economic context. Additionally, the competitive advantage for the example company and the economic sector to which it belongs is discussed, taking as a reference the level of competitiveness of Colombia worldwide. Keywords: International Trade Theories, Competitiveness, Colombia. En el desarrollo de la guía se busca conocer la dinámica del comercio internacional. Al analizar los elementos básicos de las teorías del comercio, se desea crear un criterio profesional para optimizar la toma de decisiones en relación al comercio internacional. Para contextualizar cada teoría estudiada, se hace referencia al desempeño y desarrollo de una pequeña empresa de emprendimiento. Esta empresa que decidimos estudiar es ITMI Studio. La razón social es ITMI Studio SAS. El sector económico al cual pertenece es el terciario, en donde prestan los servicios de publicidad y marketing digital. Su objeto social es el servicio de publicidad y marketing digital para empresas, y encontramos la página de web www.itmistudio.com. Para analizar críticamente las teorías del comercio, se plasma una línea del tiempo informativa con las principales teorías que permitirán un desarrollo óptimo de la guía y conocimiento asertivo del comercio internacional. Empezamos con el desarrollo. Bueno, para comenzar, veamos lo que sucedió durante los siglos XV al XVIII. En esta época era el mercantilismo quien, la teoría, pues que dominó la dinámica de la economía internacional, principalmente en naciones como Inglaterra, España y Francia. En esencia, lo que planteaba este modelo era que las economías nacionales tenían el objetivo fundamental de alcanzar condiciones favorables en su intercambio comercial con el exterior. Para esto, entonces, por una parte, lo que se pretendía era acumular metales preciosos, principalmente oro, pues la riqueza y poder de los estados de esa época se medía por el oro que se poseía. Y también, pues lo que buscaban era lograr una balanza comercial positiva con relación a las demás naciones mediante la estrategia de exportar más de lo que se importaba. Las políticas económicas propuestas por este sistema pues eran aquellas que protegían a los productores internos, los protegían de la competencia de las importaciones mediante, por ejemplo, la imposición de aranceles, y también pues se promovían las exportaciones, particularmente a través de subsidios. Debemos recordar que durante esta época estaban en proceso de formación varios estados nacionales, como los que mencionamos anteriormente, y era un momento de expansión colonialista, por lo que estas naciones necesitaban esta acumulación de recursos para financiar su actividad bélica. También es importante resaltar que esta teoría y su estrategia proteccionista
se considera opuesta por todo lo mencionado anteriormente al libre comercio. Un ejemplo en la actualidad de mercantilismo lo podemos apreciar en China, la cual ha desarrollado su industria favoreciendo las exportaciones y limitando las importaciones. Con relación a la empresa que seleccionamos, surge una cuestión que nos resultó muy interesante, pues pone en evidencia que el mercantilismo cohabita en este momento con la globalización y el libre comercio. Los servicios de publicidad y marketing digital que desarrolla IDMI hacen parte de la economía digital que pues está en continuo crecimiento y frente a la cual las naciones a nivel global intentan ponerse de acuerdo para su regulación, teniendo en cuenta que gracias a la masificación de Internet pues se cambian por completo las condiciones del mercado. Como encontramos en un artículo publicado en la página del Banco Interamericano de Desarrollo, en los últimos años han proliferado medidas proteccionistas que regulan el flujo de datos, ya sea para proteger la privacidad, para reducir las amenazas a la ciberseguridad, para retener participación en el mercado doméstico, bueno, entre otras tantas razones. Asimismo, se menciona en el artículo que algunos países restringen los flujos de datos para proteger a las empresas nacionales de la competencia. Diversas economías en desarrollo como China, Indonesia, Bulgaria, Irán y entre otros países implementaron medidas como por ejemplo prevenir el acceso a los sitios web de compañías competidoras, establecer requisitos de licencia innecesariamente restrictivos y requerir un centro de datos local para proteger industrias digitales nacientes e impulsar el desarrollo tecnológico asociado a la economía digital. En 1776, el inglés Adam Smith publicó su libro Investigación acerca de la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones. Allí, él planteó que el modelo mercantilista, el cual acabamos de ver, estaba errado con relación a la fuente de riqueza de las naciones, ya que ésta no se encontraba en la cantidad de metales preciosos acumulados. Para Adam Smith, la riqueza de las naciones proviene de la división del trabajo, pues gracias a esta los individuos alcanzan niveles de productividad mayores por medio de la especialización en tareas específicas. Esta idea de la división del trabajo aplicada al contexto internacional, Smith la denominó la división internacional del trabajo o teoría de la ventaja absoluta. En esencia lo que plantea es que los países difieren en su capacidad de producir bienes de forma eficiente y que por esta razón una nación debe especializarse en la producción de mercancías en las que posee una ventaja absoluta e importar artículos de otros países que cuenten con una ventaja absoluta en la producción de esos otros bienes. Finalmente, nos gustaría mencionar que para Adam Smith el mercantilismo veía el comercio como un juego de suma cero, pues el superávit comercial de un país era compensado por el déficit comercial de otro. Con la propuesta de la ventaja absoluta, el comercio internacional es un juego de suma positiva en el cual todos ganan. Como vimos, la ventaja absoluta se refiere a la capacidad de una nación para producir un bien de manera más eficiente que otra nación. Esto podría ser el resultado de distintos factores como son los insumos, por ejemplo los recursos naturales, o también se puede deber a niveles de costo o a nivel de productividad del trabajo. La ventaja absoluta también puede corresponderse con el nivel de capital disponible, como podrían ser fábricas o infraestructura. Un ejemplo que quisiéramos mencionar es India, que tiene una ventaja absoluta en la operación de centros de llamadas en comparación con Filipinas, debido a la abundante mano de obra y a su bajo costo. Sin embargo, y como lo veremos más adelante al explorar la teoría de la ventaja comparativa, podría ser más rentable en algunos casos especializarse en algo que no necesariamente es en donde se tiene la ventaja absoluta. En 1817, David Ricardo plantea la teoría de la ventaja comparativa o teoría de los costos comparados,
Por medio de este planteamiento, él resuelve lo que consideró una limitación en la propuesta de Adam Smith que acabamos de ver, según la cual cada una de las partes que participaba del comercio internacional debería tener ventaja absoluta en al menos un bien para ser beneficiada del proceso. Como vemos en el ejemplo de la derecha, las dos naciones están en capacidad de producir dos artículos, que son vino y queso. Sin embargo, en lugar de que cada uno produzca los dos e intercambie comercialmente los excedentes, es mejor si cada país se especializa en aquellos bienes que puede producir más eficientemente y adquirir de otros países aquellos que produzca de manera menos eficiente. Igualmente puede darse la situación en la cual sea más conveniente para un país adquirir en el exterior un bien que pudiera ser producido más eficientemente en el propio país, ya que se tomaría en cuenta el costo de oportunidad de un producto más eficiente con relación a ese otro menos conveniente. Para el caso del sector de los servicios digitales, que corresponde al de la empresa ITMI, vemos que según el NRI, o Índice de Disposición a la Conectividad de 2015 del Foro Económico Mundial, es Singapur la ciudad-estado que lidera la revolución digital, con una de las mejores ofertas del mundo en servicios online y de herramientas de participación electrónica. En ese mismo año, Colombia ocupó la posición 62 entre 143 países en la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones para impulsar el desarrollo social y económico. A nivel regional, ocupó el sexto lugar después de Chile, Barbados, Uruguay, Costa Rica y Panamá. Como vemos, Colombia no posee en el contexto internacional una ventaja absoluta en el sector de servicios digitales. Sin embargo, el país tiene una economía sólida a nivel regional y el sector de servicios digitales sigue desarrollándose, por lo que consideramos que el país tendría el potencial para especializarse en esta área. Con todo esto, pues podemos deducir que en la dinámica del comercio internacional es muy importante considerar la ventaja comparativa, pues esta tomaría en cuenta el costo de oportunidad de especializarse en una actividad sobre otra, aun cuando esa otra, digamos, actividad que se está descartando sea una en la cual se tenga una ventaja absoluta. Siguiendo con la explicación de las teorías, llegamos a la primera mitad del siglo XX, aproximadamente en el año 1919. La teoría de la proporción de factores, o HOS, iniciales de los apellidos de los principales economistas que contribuyeron en su elaboración. También se puede denominar el modelo 2x2x2, ya que intervienen dos países, dos bienes y dos factores. Esta teoría se basa en dos factores de producción, que es el trabajo y el capital. La ventaja que tiene un país con relación a la proporción de esos factores en abundancia hará que exporte los bienes intensivos. Esto se puede explicar mediante cuatro teoremas, que son el de Hexer y Holling, en el cual indica que un país, cuando es abundante en un factor, exportará el bien intensivo de ese factor e importará el bien intensivo del factor escaso. Siempre va a haber uno mayor que el otro. La ventaja comparativa proviene de la interacción entre los países abundantes en ese factor y los bienes intensivos en el uso de los factores restantes. El teorema de Rybczynski indica o analizó dos diferentes situaciones o dos diferentes casos, en donde informa que la FFP está compuesta por segmentos y la FPP es cóncava. En ambos casos, al aumentar uno de los factores, se incrementa el bien intensivo de ese factor y disminuye el bien intensivo en el otro factor. El teorema de Stobler-Samuelson postula que el aumento del precio es relativo en un bien y tendrá efectos poderosos sobre la distribución interna de la renta de una nación, tanto en términos relativos como absolutos. En el último teorema
igualación del precio de los factores, establece las condiciones para que los propietarios de cada factor obtengan la misma remuneración, sin importar el país en el que estén o el sector al que pertenezcan. Las condiciones son que ambos países produzcan los dos bienes, que el precio de los bienes sea el mismo en ambos países y que ambos países utilicen la misma tecnología para desarrollar dicho bien o servicio. Si una de esas situaciones o condiciones no se cumple, pues no se puede generar ese teorema de igualación de precio en los factores. Para aplicar este teorema tenemos el ejemplo basándonos en nuestra empresa y en el sector que elegimos. Tenemos la exportación de servicios colombianos para la creación de marketing en las empresas. Sabemos que Colombia es un país que se encuentra en desarrollo y los procesos de globalización han impactado de manera positiva. Esto implica o se aplica a la teoría de proporción de factores en el sector de los servicios que se prestan a otras empresas. En este caso, el desarrollo publicitario y marketing. Tomamos el ejemplo de la ventaja que tiene Colombia con relación a los demás países de Latinoamérica con relación a la creación y diseño de publicidad. Pues Colombia, al estar en desarrollo, posee el factor de trabajo abundantemente. Los profesionales que se dedican a desarrollar este servicio tienen el beneficio de los mejores en reducción de costos, tienen mejor preferencia por los clientes, mayor eficacia y soporte de los programas, convirtiéndose en un exportador de este servicio, teniendo clientes alrededor del mundo, empresas internacionales que prefieren contratar agencias de publicidad colombianas, dando a cambio el reconocimiento que la empresa colombiana requiere. Continuemos entonces ahora con la teoría del ciclo de producto. Bueno, esta teoría fue desarrollada por Raymond Vernon en 1966 en respuesta al fallo del modelo Heckscher-Ohlin para explicar los hechos observados en el comercio internacional. Básicamente la teoría se centra en la evolución de un producto durante su permanencia en un mercado determinado. El ciclo de vida de un producto depende del producto mismo, es decir, depende de sus características de calidad, de innovación y muy probablemente también depende del impacto que logre en el mercado, ¿verdad? Pero también pues depende de la misma estabilidad del sector al que pertenece y de las políticas de administración y de comercialización del lugar pues donde se comercialice, ¿cierto? Bueno, este ciclo consta de 4 etapas, como se puede evidenciar en la gráfica. La primera etapa es la etapa de introducción. Este es el momento en el que el producto es presentado en el mercado. Básicamente se limita a su mercado de origen y su comercialización se da en mercados similares en países del mismo nivel de desarrollo. Entonces ahí es como la etapa inicial, la presentación del producto. Luego entonces hablaremos de la etapa de crecimiento, que es la etapa en la que el producto se posesiona en el mercado. Genera tanto ruido que despierta la atención de la competencia. Entonces, claramente, cuando ya el producto se ha posesionado en el mercado, pues va a haber una gran demanda y por consiguiente, pues habrá una reacción de la competencia y esta reacción, digamos que se puede dar en primer lugar en la producción de copias del producto. Como hay una gran demanda, pues digamos que hay espacio para las copias también. La gente puede empezar a considerar la copia. Y entonces cuando ya sucede esta posesión, con este despertar, este posesionamiento, perdón,
con este despertar de la competencia, pues entonces hemos entrado a una tercera etapa, que es la etapa de madurez. Y es aquí cuando vamos a hablar de un estancamiento en las ventas. ¿Por qué? Porque la competencia ya también ha generado un ruido importante, empieza como a generar una inestabilidad y pues básicamente viene como esta guerra, y esta guerra o esta competitividad se refleja básicamente es en el ajuste de los costos. Entonces, pues surgen precios más competitivos y logra mantenerse y logran sobrevivir a esta situación solamente las empresas que logran pues una producción a menor costo. Una vez se ha terminado, digamos, como esta guerra en costos y en innovación, también en las copias, en todo esto que ha generado la competencia, pues entramos a la última etapa, que es la etapa de declive, ¿no? Entonces ya pues dependiendo de cómo hayan podido sobrevivir las empresas a la propuesta estratégica en ventas de la competencia, pues la producción se puede limitar a países subdesarrollados y tener una muy baja demanda. Entonces prácticamente es el final del producto. En el caso específico del sector de la publicidad, hablaremos de nacimiento, crecimiento, madurez, desgaste y point to action. Las marcas necesitan un ciclo de vida distinto al de sus productos o servicios, ya que son un activo que debe perdurar mucho más en el tiempo y es el último responsable de generar el valor a la compañía. Los productos nacen y desaparecen según los ciclos del mercado y de consumo, pero las marcas deben ser capaces de reinventarse o adaptarse para seguir compitiendo. En este caso, al hablar de nacimiento, estamos hablando de la fase en que la marca se presenta al mundo. Se explica quién es, qué hace y da razones de por qué es interesante. Durante la etapa de crecimiento, la marca se posiciona en el mercado y genera un grado importante de recordación en las personas. Durante la etapa de madurez, la marca ya ha alcanzado su cuota en el mercado, es decir, ya ha logrado un reconocimiento importante. La transformación es completa y ahora comienza lo complicado, que es mantener esa posición, seguir creciendo y generar nuevas actitudes o nuevas respuestas de las personas hacia la marca. En la etapa de desgaste, pues comparado con el ciclo de vida del producto, vendría siendo la etapa del declive. Pero aquí lo que vamos a encontrar es que no es como tal la muerte del producto o la muerte de la marca. Es, quizás pudiéramos llamarlo como una etapa de desconexión. La marca se ha usado y se ha desgastado, entonces ya no genera ningún significado especial en las personas, no conecta con las personas, por eso pienso que se puede llamar una etapa de desconexión, porque ya a las personas no les significa nada. Ya lo he visto tantas veces, ya lo he oído tantas veces que ya no me genera ninguna emoción. Y es ahí cuando entonces debe pasarse a la etapa de point to action, que es el momento en que se debe hacer la renovación de la marca y un relanzamiento de la marca. A través de la historia, pues en el mercado se han posesionado varias marcas importantes que han logrado impactar diferentes generaciones, pero sin lugar a duda la marca que ha logrado trascender en el tiempo es Coca-Cola. Coca-Cola ha logrado inventarse e reinventarse a sí misma muchas veces en casi más de un siglo de existencia. Y a pesar de que sobre el producto de la Coca-Cola se han dicho tantas cosas
y se han como sobre resaltado las cualidades nocivas de la gaseosa, la misma publicidad ha hecho que el producto siga vigente y tenga un atractivo especial. Definitivamente Coca-Cola va con todo. Y ha sucedido y ha generado esa sensación en el tiempo. En las imágenes podemos ver cómo además la publicidad de Coca-Cola ha logrado conectarse como con la emoción de cada generación. Entonces las imágenes, como ustedes se dan cuenta, hace alusión a la moda y al estilo de las personas según el momento. Entonces podemos identificar una mujer de los años 60, podemos identificar una mujer de los años 80 y podemos identificar la gente del mundo moderno, el mundo contemporáneo, con toda esta sobrecarga visual en la publicidad del Square. Se me fue la paloma. Bueno, en New York. Pero además Coca-Cola siempre ha sabido impactar en momentos muy específicos del año y quizás también en momentos muy sensibles, como es toda la publicidad de Navidad. ¿Quién no ha sentido como una emoción importante al ver las propagandas de Coca-Cola que salen exclusivas para la época de Navidad con los osos polares y con toda la magia de Papá Noel y casi que uno quiere pedirle al niño Dios también una Coca-Cola? Es importante ver que la publicidad y el sector de la publicidad pues también son un aspecto fundamental en la productividad y en el desempeño económico de una empresa. Coca-Cola invierte $3 millones anuales en su publicidad. Le sigue Nestlé con $2.987.000.000 y por último McDonald's con $2.693.000. El sector de la publicidad como tal es definitivo en el ciclo de vida de un producto. Michael Porter publicó en 1990 su estudio sobre 10 países que habían sobresalido en el comercio exterior durante la década de los 80. En este estudio, Porter desarrolló la teoría de la competitividad nacional analizando las causas de la productividad. Para este autor, la productividad es la variable que explica la competitividad de una nación. Asimismo, Michael Porter afirma que la prosperidad nacional no se hereda, sino que es creada por las oportunidades que brinda un país a sus empresas. Esto lo dijo, pues para él las empresas son las únicas responsables de crear ventaja competitiva a través de actos de innovación. La teoría de Porter se diferencia de la teoría de la ventaja comparativa, la cual vimos anteriormente, pues sugiere que el patrón del comercio está definido por 4 factores. Para Porter, esos 4 factores moldean el contexto, digamos que por completo, en que las empresas locales compiten, pues ellos promueven o impiden la creación de una mayor ventaja competitiva. El autor establece los factores de la ventaja competitiva de una nación con el denominado diamante de Porter, el cual podemos ver representado en la gráfica de la derecha. En el cuadro rojo que está a la izquierda, dice la dotación de factores. Esto se refiere a la posición nacional de los factores de producción, como son la mano de obra calificada, o la infraestructura necesaria para competir en una industria determinada. En el cuadro verde claro vemos las condiciones de la demanda, las cuales hacen referencia a la naturaleza de la demanda nacional para el producto o servicio de una industria determinada. En el cuadro amarillo, en la parte de abajo, vemos las industrias conexas o industrias de apoyo. Estas hacen referencia a la presencia o ausencia dentro de una nación de industrias proveedoras y conexas que sean internacionalmente competitivas. Y finalmente vemos en el cuadro verde oscuro de arriba
La estrategia, estructura y rivalidad de las firmas, que se refiere a las condiciones de una nación que rigen la forma en que las compañías se encuentran creadas, organizadas y dirigidas, así como la naturaleza de la rivalidad nacional. Para presentar nuestro ejemplo de ventaja competitiva, nos gustaría referirnos al Índice Global de Competitividad de los Países, que es señalado en el Reporte Global de Competitividad del Foro Económico Mundial para el año 2018. Lo que encontramos es que a nivel mundial Estados Unidos pues, ocupa el primer lugar como el país más competitivo del mundo, seguido por Singapur, Alemania, Suiza, Japón, Holanda, Hong Kong, Reino Unido, Suecia y Dinamarca. Y en Latinoamérica, Chile lidera el grupo de los países más competitivos de la región en la posición 33, seguido por México en la 46, Uruguay en la 53, Costa Rica en la 55 y Colombia en el puesto 60. Como podemos ver, según esta teoría, son los gobiernos quienes gestionan los factores determinantes que mencionamos para de esta forma desarrollar económicamente sus naciones. Se espera entonces que los gobiernos incentiven la competencia y promuevan instituciones de apoyo para el desarrollo de estos factores. Bueno, la economía de escala hace referencia a una situación puntual en cuanto a la producción. Esta teoría habla de en cuanto más se produce, el costo de la misma producción es menor. Es decir, en cuanto más grande sea la producción, más reducido está su costo. Y esta reducción de costo se da es en la fabricación. No se da porque baje el precio de las materias primas, sino porque hay un mejor aprovechamiento de las mismas. Entonces, entre más se produce, mejor es el beneficio. Veamos el siguiente caso. Si una empresa compra una maquinaria especializada para la producción de un producto, la mejor forma de sacarle partido a esa maquinaria es produciendo cada vez más. De esa manera consigue un beneficio mayor. Al producir más productos, el costo unitario de cada producto es menor. En el momento en el que se cubra el gasto total o el valor total de la maquinaria, la producción tiene un costo de 0 pesos. Es decir, que lo que se gane en producción no se descuenta de lo que ha costado la fabricación. El cálculo se hace dividiendo el gasto de la maquinaria por el número de productos fabricados. La economía de escala está dividida en dos tipos de economía. Una es la economía de escala interna y la otra es la economía de escala externa. La economía de escala interna surge dentro de la misma compañía, mientras que la economía de escala externa nace de factores externos como el tamaño de la industria. Digamos que que nace de los factores que afectan no solamente a la compañía como tal, sino a la industria, al sector industrial al que pertenece la compañía. Bueno, la economía de escala interna hace referencia a la situación en que la empresa reduce costos y aumenta la producción, que es un poco lo que veníamos hablando anteriormente. En el caso puntual de la economía de escala externa, pues vemos que hace referencia al sector industrial al que pertenece. Entonces, quizás aquí vale la pena mencionar uno de los factores externos que afecta en general a toda la industria. Y ese factor es la tecnología. Digamos en el caso puntual de la industria automovilística, sí, por efectos de mejoramiento en la tecnología, vamos a poner el caso puntual de los motores en general.
Al haber un mejoramiento en la tecnología de los motores, por consiguiente va a haber un mejoramiento en toda la industria automotriz. Este beneficio en la tecnología de los motores no es exclusivo de una compañía, sino en general de toda la industria automotriz. Seguimos con la competencia monopolística. Este es el modelo que con mayor frecuencia se utiliza para incorporar las economías de escala. Esta teoría se caracteriza por su estructura en el mercado. Existen muchas empresas en el mercado competidoras, pero cada una vende el producto con un valor agregado. Para generar una competencia monopolística leal, la diferenciación en los productos debe ser notoria, así no afecta a las demás empresas del sector. Un ejemplo dentro del sector elegido son las empresas que fomentan la creación y aplicación del marketing mediante la autonomía de la empresa. Por ejemplo, WordPress, Blogger y Wix. Estas tres empresas se encuentran en el mismo sector, ofreciendo el servicio de crear contenido propio en una página o una publicidad o un blog para la empresa. Cada una de estas se diferencia por el valor agregado que le dan a sus plataformas, fomentando en sus clientes la lealtad a la marca. Para terminar con la presentación de la línea de tiempo de las teorías de comercio internacional, presentamos la teoría de dumping. Bueno, dumping es una forma de exportación en que un producto se traslada a otro país por debajo del precio de costo para tratar de apartar la competencia local. El dumping surge en la totalidad de los campos y de los mercados. Consiste en vender a conciencia a precios por debajo del costo para introducirse en el mercado y ocasionar pérdidas a corto plazo para de esta manera también ellos conseguir beneficios a mediano y largo plazo. Bueno, las investigaciones demuestran que en Colombia los plásticos, el acero y los textiles son los sectores más afectados por el dumping. El Ministerio de Comercio logró establecer 21 medidas de protección, las cuales consisten en fijar nuevos aranceles para compensar el mercado a un precio mínimo de negociación para las empresas investigadas. La ministra de Comercio, Olga Lucía Lozano, informó que el pasado 23 de noviembre de 2018 se impuso un precio base de $4.63 para las importaciones que vengan de China. Debajo de este valor no se puede importar a Colombia. Y digamos que pues con el país de China la situación es bien sensible porque pues ellos representan un riesgo importante para los productores nacionales, ya que esto es una industria subsidiada estatalmente y representa el 60% del total de los derechos antidumping vigentes en Colombia. En este caso en particular, yo creo que todos hemos sido testigos de cómo poco a poco se ha venido invadiendo el mercado nacional con productos chinos. Pero también digamos que en el caso de la industria textil, hemos sido también testigos de cómo poco a poco las pequeñas y medianas empresas pues han sido arrasadas por unos monstruos que han llegado con unos precios con los que definitivamente pues no se puede competir. Yo me voy a permitir citar un ejemplo puntual que es el caso de H&M, inclusive Falabella.
H&M maneja unos precios muy, muy económicos. Usted puede conseguir un vestido en 15.000 pesos. Tienen unas ofertas donde literalmente usted consigue camisetas a 5.000 pesos. Y pues claramente H&M es una marca reconocida a nivel mundial. Entonces la gente quiere quiere portar esta marca que es reconocida, que es internacional, que es de gran impacto, sobre todo las nuevas generaciones. Entonces quiere tener un H&M. Más que digamos que eso no sucede tanto con Falabella, pero en mi opinión. Pero sí, digamos, en el caso de H&M yo me he quedado sorprendida porque para un empresario colombiano que tiene su taller y que está tratando de mantener la industria nacional, pues le es difícil, es muy difícil. Por un lado, todo la responsabilidad tributaria, cada vez son más impuestos y cada vez son más altos los impuestos. Colombia es un país que a pesar de sus múltiples dificultades en materia de política, corrupción y seguridad, ha logrado mantener un índice de progreso en competitividad según lo indica el informe de competitividad de 2017 generado por el Consejo Privado de Competitividad CPC. Colombia ha mejorado sus condiciones económicas y sociales a partir del año 2005, cuando fueron creados el CPC y el SNC, el Consejo Privado de Competitividad y el Sistema Nacional de Competitividad. El factor de la seguridad ha sido definitivo en el desarrollo de competitividad durante años, pues porque durante años Colombia fijó toda su atención y toda su devoción a mantener la nación libre del yugo de la guerra. Por la misma razón, aspectos fundamentales como la educación y la salud fueron relegados a un segundo plano. Ahora, con la firma del Tratado de Paz, se espera que Colombia se encuentre frente a una nueva condición social que le permita invertir en los aspectos básicos de la competitividad. Es decir, no solo debe procurar que la educación y la atención en salud logre cobertura total en todo el territorio nacional, sino que además logre con estándares globales en innovación y en tecnología. De igual manera, se espera que se desarrollen nuevas tecnologías y nuevas estrategias para que Colombia se mantenga vigente en los mercados internacionales y le permita a la industria nacional alcanzar estándares más altos que a la vez contribuyan con el desarrollo de la nación en términos de generación de empleo, conciencia ambiental e innovación en tecnología. La corrupción en las instituciones es aún un factor definitivo en el desarrollo de la competitividad en Colombia. Es indispensable que se adelanten políticas firmes y sólidas para combatir la corrupción en todas las instituciones públicas y privadas que afectan la economía de la nación. Según el informe de competitividad global de 2018, Colombia ocupó la posición 60 entre 140 países con un puntaje de 62 sobre 100. Si Colombia logra liberarse de una buena vez del flagelo de la corrupción, podrá vislumbrar un camino próspero hacia la competitividad. Mientras tanto, debe tomar acciones puntuales en modernización de la DIAN, formalización laboral y facilitación del comercio exterior, tal cual lo expone la presidenta del Consejo Privado de Competitividad, Rosario Córdoba. Con la explicación anterior, entendemos que la competitividad se ha convertido en un tema clave para el desarrollo de los países y conocer qué tan prósperos son es de vital importancia para lograr una ventaja competitiva y alcanzar altos niveles de productividad. Como indica Buen Día, en una nación, para que una nación sea competitiva, debe ser capaz de utilizar sus recursos
de una manera eficiente para así proporcionar un buen nivel de vida a su población. Es decir, la competitividad estaría definida como el conjunto de factores, políticas e instituciones que determinan el nivel de productividad de un país. En el área de innovación tecnológica para desarrollar publicidad y marketing en las empresas, Colombia ha aprovechado las oportunidades de crecimiento siendo conscientes de la competencia que esta área genera. Los diseñadores y publicistas colombianos se caracterizan por lograr ventajas competitivas siendo reconocidos tanto nacional como internacionalmente. Se puede decir que la creatividad colombiana ha logrado esa ventaja necesaria para tener una prosperidad en el sector. Las empresas publicitarias son capaces de utilizar eficientemente los recursos con los que cuentan para entregar productos de alta calidad. Como lo indica Ávila en su artículo sobre la publicidad colombiana, la ventaja competitiva que se ha creado estimula el crecimiento del consumo, acelera la difusión de la innovación y promueve la competencia y de forma inherente impulsa el crecimiento del Producto Interno Bruto. Conclusions. Thanks to the general revision we did about the main theories of international economy, we learned how international marketing has been revolutionized according to political and geographical changes. We've also acknowledged the great power and influence technology has over the industry and how it has affected global business. Regardless of the sector, companies have little by little developed more efficient ways of communication to keep track of customers to satisfy their needs in real time. Using real companies as examples to explain and support theories helped us to evaluate pros and cons of each theory. It is quite evident each theory provided the business world with meaningful contributions to its own development and sustainability. It is on us as future entrepreneurs to evaluate benefits of each theory and make relevant decisions to reach a high level of competitivity. ITMI Studio may face important challenges to reach high level of competitivity. But as its nature is marketing and publicity, they depend on creativity and innovation to generate a powerful impact in Colombia and subsequently in Latin America. Publicity and marketing are quite relevant aspects to consider in the cycle of life of each product. It is a campaign that may make people feel interested in a product, and even beyond, a magnificent campaign may make people feel attached to the product. In short, ITMI Studio has its own blue ocean.